Revelando los tiempos finales. ¿Qué es revelar los tiempos finales? Quiero manifestarles que es el evento que ocurrirá cuando el Señor Jesucristo llame a la iglesia, llame a esa iglesia Jesús, a todos sus creyentes, a todos los creyentes apartados para Él, con un toque de la trompeta y un abrir y cerrar de ojos, como lo dice Dios en su palabra. En la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 52, y lo vamos a leer en nombre de Cristo Jesús, dirección del Espíritu Santo, el Espíritu, de la siguiente forma, dice. Comencemos desde el 51, dice: os digo un misterio, no todos seremos transformados. ¿Por qué dice que no todos dormiremos? Porque en este momento en que nos encontramos en vida, somos esa última generación que veremos estos aconteceres, si es que Dios nuestro Padre no nos ha llamado antes a su presencia. El tiempo de la dispensación de la gracia para la iglesia ya se terminó hace mucho tiempo. Eso lo sabemos todos. Bien, entonces dice la palabra del Señor en el versículo 52, dice: y en un momento, y un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí entonces miremos nosotros que seremos nosotros removidos de aquí, de esta tierra, y traspasados y subir a Cristo al cielo. Estamos viendo, revelando los tiempos, y es demasiadamente importante para nosotros como iglesia. Cuidado a esto, porque son ya los últimos tiempos. Este evento profético está a punto de suceder, y yo te quiero decir, amigo, amiga, hermano, hermana, Jesucristo, como se lo he dicho, en cualquier momento puede arribar. En este mismo preciso momento, Jesucristo y levantar. Miremos qué dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 en adelante, y dice de la siguiente forma, dice: por lo cual os decimos esto en palabras, dice, en palabra, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que... ¿Por qué de esta forma? Porque es que nosotros somos esa última generación que veremos esto. Más generaciones no hay. Hablar de siglo 22, no. Ya esto prácticamente se ha terminado. Es que tenemos que estar preparados, el tiempo se ha acabado, estamos viendo, revelando los tiempos finales. Y sigue diciendo la palabra del Señor, dice: está escrito, porque hay poder en la palabra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miremos, los muertos en Cristo, aquellos hombres y mujeres que han partido a la eternidad haciendo la voluntad del Señor, porque la palabra dice en el Evangelio de Mateo 7:21, dice: y en aquel tiempo dice la palabra del Señor, que no todo aquel que me dice Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos nosotros siempre que pedirle al Señor que nos enseñe día a día más y más, nos ayude a hacer su voluntad, a ser temerosos del pecado. Son cosas que tenemos que saber a nosotros. Bien, y sigue diciendo, dice la palabra del Señor, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vimos, los que hayamos quedado, vuelve y dice la palabra, porque somos esa última generación, más no hay, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miremos que nosotros no podemos dejarnos engañar en este momento. ¿Por qué? Porque la iglesia pasa por un momento de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es cuando se apartan de las Sagradas Escrituras, de la sana doctrina, para seguir fábulas, otras enseñanzas. Muchos hombres, a través de las redes, la prensa escrita, dicen que arrebatamiento no hay, que Jesucristo no va a venir, que esto es totalmente falso. No nos dejemos confundir. Estemos preparados como iglesia. Y como la humanidad, la palabra es clara y escrito está, dice Dios en su palabra, que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nosotros lleguemos a un arrepentimiento. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Que doblemos rodilla para que la iglesia despierte y para que a la humanidad se le caiga esa venda que tiene en sus ojos. Bien, te habla de un expositor de la palabra de Dios y teólogo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta acá usted donde quiera que se encuentre. Amén.